Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la vinculación ética del desempeño profesional en enfermería. Eh, este tema, sobre todo en enfermería, es una profesión que está en contacto directo con las personas en los momentos más importantes de sus vidas, como cuando nacen o atraviesan una enfermedad o incluso cuando están en la etapa final de su vida. Muchas veces pensamos que ser un buen enfermero significa únicamente saber colocar una inyección o administrar medicamentos correctamente. Sin embargo, eso no es suficiente. También debemos actuar con responsabilidad, respeto, honestidad y empatía. Por eso, durante esta exposición veremos cómo la ética influye en todas las decisiones que se toma y que toma un profesional de enfermería y por qué es indispensable para brindar un cuidado seguro, humanizado y sobre todo de calidad. Antes de comenzar, debemos recordar cuál es el verdadero propósito de enfermería. La enfermería tiene como finalidad cuidar a las personas de manera integral, es decir, no solo atender la enfermedad, sino también sus necesidades físicas, emocionales y psicológicas, sociales e incluso espirituales. Por ejemplo, imaginémonos a un paciente hospitalizado que tiene miedo porque ser operado. El enfermero no solo controla sus signos vitales o administra el medicamento correctamente, eh, también debe conversar con él, resuelve sus dudas y le brinda tranquilidad. De esa forma, actúa también en parte del cuidado. Aquí es donde aparece la ética. La ética orienta cada una de las acciones del profesional para garantizar que siempre actúe buscando el bienestar del paciente. Es decir, la ética ayuda a responder preguntas como estoy respetando la decisión del paciente, estoy protegiendo su privacidad, estoy actuando pensando realmente en su bienestar. En otras palabras, la ética convierte el conocimiento científico en un cuidado verdaderamente humano. Ahora les presento los objetivos de esta exposición. El objetivo general es analizar cómo la ética se relaciona con el desempeño profesional del enfermero. Para lograrlo nos planteamos varios objetivos específicos. Como primero, tenemos comprender qué significa la ética profesional y por qué es diferente de la ética que practicamos en nuestra vida diaria. Segundo, conocer cuáles son los principios éticos que orientan el cuidado de enfermería. Como tercero, tenemos que explicar la importancia del código ético que orienta el cuidado de enfermería. Eh, Finalmente, analizamos algunos casos reales donde el enfermero debe tomar decisiones difíciles aplicando esos principios. Al finalizar la exposición podremos comprender que la ética está presente en absolutamente todas las actividades que realiza un profesional de enfermería. Para comprender el tema, primero debemos definir qué es la ética. La ética es una rama de la filosofía que estudia los valores y principios que orienta el comportamiento humano. Su objetivo principal es ayudar a distinguir entre aquello que está bien y aquello que está mal desde el punto de vista moral, ¿no? En la vida diaria aplicamos la ética constantemente. Por ejemplo, si encontramos una billetera y devolvemos a su dueño, estamos actuando éticamente. Si respetamos la privacidad de otra persona, también estamos actuando éticamente. En enfermería sucede exactamente lo mismo, pero las decisiones tienen un impacto mucho mayor porque afecta directamente a la salud y a la vida de las personas. El enfermero eh, en enfermería debemos tener más cuidado o al momento de tratar con así sea familiares o con el mismo paciente. Por eso cada procedimiento que se realice en enfermería o el enfermero debe estar acompañado por una reflexión ética. No basta con preguntar si puedo hacerlo, también debo preguntar si es correcto hacerlo y si beneficia realmente al paciente.
Ahora bien, ¿qué entendemos por ética profesional? La ética profesional es un conjunto de normas, principios y sobre todo valores que orientan la conducta del profesional durante el ejercicio de su trabajo. En el caso de enfermería significa actuar siempre con responsabilidad, respeto, honestidad y compromiso con el paciente. Esto implica muchas acciones, por ejemplo, mantener la confidencialidad de la información clínica, tratar con respeto a los pacientes, sobre todo sin importar sus condiciones económicas o su origen, porque como bien sabemos, a veces hay mucha discriminación o dicen no, porque la persona no tiene estudios. Debemos nosotros mismos adecuarnos a su nivel de estudio, a su nivel de proyección de cada persona. Eh, También reconocer cuando uno comete errores e informar oportunamente. Otro, cumplir correctamente los procedimientos. La ética profesional también implica actualizar constantemente nuestros conocimientos. Como bien sabemos, la medicina continuamente cambia continuamente y el profesional tiene la responsabilidad de mantenerse capacitado para brindar una atención segura. Por eso decidimos que un buen enfermero no solo sabe mucho, sino que también actúa correctamente. Cuando hablamos del desempeño profesional, nos referimos a la manera en la que el enfermero desarrolla su trabajo. El respeto no, perdón, el desempeño no depende únicamente del conocimiento. También incluye las habilidades, las actitudes, la comunicación, el trabajo en equipo y la capacidad para resolver problemas. Por ejemplo, un enfermero puede conocer perfectamente cómo administrar un medicamento, pero si no verifica la identidad del paciente antes de administrar el medicamento, su desempeño no está siendo el adecuado, ¿no? Porque está poniendo en riesgo la seguridad del paciente. Por ejemplo, sería un enfermero que realiza correctamente. Otro ejemplo sería si un enfermero realiza correctamente un procedimiento, pero trata al paciente con indiferencia o falta de respeto. Técnicamente hizo bien su trabajo, pero éticamente no. Por eso decimos que es un buen desempeño profesional. ¿Y qué es un buen desempeño profesional? Es la combinación de tres aspectos fundamentales: conocimiento científico, habilidades técnicas y principios éticos, sobre todo valores. Solo cuando esos tres elementos trabajan juntos, podemos brindar una atención verdaderamente segura, humanizada y de calidad. Bueno, ahora que ya sabemos qué es la ética y qué significa el desempeño profesional, podemos entender mejor qué es la vinculación ética. Cuando hablamos de vinculación ética, nos referimos a la relación que existe entre el trabajo diario del profesional de enfermería y los principios éticos que deben orientar todas sus acciones. Es decir, no basta con realizar correctamente un procedimiento, sino que también debemos preguntarnos si nuestra forma de actuar respeta la dignidad, los derechos y el bienestar del paciente. Por ejemplo, imaginémonos que un paciente necesita ayuda para bañarse porque no puede hacerlo por sí mismo. El enfermero no solo debe realizar el procedimiento correctamente, sino que también cuidar la privacidad del paciente, cubrir las partes del cuerpo que no están siendo aseadas, eh, hablarle con respeto y, y explicarle cada paso que va a realizar. De esta manera, además del cuidado físico, también se protege su dignidad. Por otro lado, u otro ejemplo es cuando un paciente recibe un diagnóstico difícil, el enfermero debe mantener la confidencialidad de esa información y evitar comentar con personas que no participan en su atención.
En resumen, la vinculación ética significa que cada decisión y cada acción del profesional debe estar basada en valores y principios que garanticen su cuidado humano y seguro y sobre todo responsable, ¿no? Bueno, la ética es uno de los pilares fundamentales de la profesión de enfermería, porque porque todas las acciones que realizamos tienen un impacto directo en la salud y en la vida de las personas. Cuando un enfermero actúa éticamente, genera confianza en el paciente y y en su familia. El paciente se siente escuchado, respetado y comprendido, lo que mejora la relación terapéutica y favorece su recuperación. Además, la ética contribuye a ofrecer una atención de mayor calidad, ya que promueve la responsabilidad, el respeto por las normas y la búsqueda de constantemente del bienestar del paciente. También ayuda a prevenir errores y conflictos. Por ejemplo, si el enfermero verifica la identidad del paciente antes de administrar un medicamento, no solo está siguiendo un protocolo de seguridad, sino también un principio ético, evitar causar daño. Otro es cuando manipulan algún medicamento, por ejemplo, para la administración, que puede ser la jeringa o la solución salina. Y eso es al contacto directo con nosotros, lo podemos ensuciar y a veces no lo limpian. Y por ética deberíamos nosotros como primero, tener asepsia, la asepsia, muy importante, sobre todo en nuestra área de enfermería, ¿no? Otro aspecto importante es que la ética fortalece la imagen de la profesión. La sociedad confía en los profesionales de enfermería porque espera que actúe con honestidad, responsabilidad y compromiso. Por todo ello, la ética no debe verse como una obligación, sino como una herramienta que guía cada decisión y permite brindar una atención verdaderamente humanizada. Bueno, y como primer principio, eh, ético, vamos a ver la autonomía. La autonomía significa que toda persona tiene derecho a tomar decisiones sobre su propia salud y su tratamiento, siempre que tenga la capacidad de hacerlo. Esto quiere decir que el paciente puede aceptar o rechazar un procedimiento después de haber recibido información clara, completa y comprensible. El papel de enfermería o del enfermero no es decir, no es decidir por el paciente, sino brindar toda la información necesaria para que pueda tomar una decisión libre e informada. Por ejemplo, imaginemos que un paciente rechaza una transfusión de sangre por motivos religiosos. Aunque el equipo de salud considere que la transfusión sería beneficiosa, si el paciente está consciente, comprende las consecuencias y tiene la capacidad de decidir, se debe respetar su decisión. En estos casos, el enfermero debe actuar con respeto, escuchar al paciente, resolver sus dudas y asegurarse que su decisión sea informada, respetando la autonomía. También significa escuchar las preferencias del paciente, permitir que eh, el paciente participe en su plan de cuidado y reconocer que es el protagonista de su propia atención. El segundo principio es la beneficencia. En este principio establece que todas las acciones del profesional deben buscar el mayor beneficio para el paciente. Es decir, que cada intervención debe tener como objetivo mejorar su salud, aliviar su dolor, prevenir complicaciones o favorecer su recuperación. Por ejemplo, cuando un enfermero cambia de posición a un paciente que permanece mucho tiempo en cama, no hace, lo hace para evitar una úlcera de presión. Por ejemplo, esa acción representa un acto de beneficencia porque busca proteger la salud del paciente.
Otro ejemplo es cuando se brinda educación sobre la alimentación saludable a una persona con diabetes. Aunque el paciente aún no presente complicaciones, esa educación ayudará a prevenir problemas futuros y mejorar su calidad de vida, ¿no? La beneficencia también implica brindar apoyo emocional. Muchas veces los pacientes sienten miedo, ansiedad o incertidumbre. Y una de las palabras y unas palabras de tranquilidad pueden ser tan importantes como un tratamiento médico. En conclusión, actuar con beneficencia significa preguntarnos constantemente, ¿lo que estoy haciendo realmente beneficia al paciente? Bueno, el siguiente principio es la no maleficencia, que significa no hacer daño. Este principio obliga al profesional a evitar cualquier acción que pueda causar daño físico, psicológico o incluso emocional al paciente. En la práctica diaria, este principio se aplica de muchas maneras. Por ejemplo, antes de administrar un medicamento, el enfermero debe verificar los cinco correctos. Como bien sabemos que es paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta y hora correcta. Esto lo aplicamos para ayudar a reducir el riesgo de errores que podría poner en peligro la vida del paciente. También implica utilizar técnicas estériles para prevenir infecciones, vigilar constantemente el estado del paciente y actuar rápidamente ante cualquier complicación. La no maleficencia no solo se refiere al daño físico, también debe evitar hacer comentarios que pueden afectar emocionalmente al paciente o tratarlo de manera irrespetuosa. Además, este principio exige que el profesional reconozca los límites de su competencia. Eh, si un procedimiento supera su capacidad, debe solicitar ayuda en lugar de improvisar, ya que eso al hacerlo podría perjudicar al paciente. En resumen, se podría decir que antes de realizar cualquier intervención debemos asegurarnos de que nuestros actos no representen un riesgo innecesario al paciente. Finalmente, tenemos eh, ya vamos con los principios de confidencialidad. Bueno, es uno de los principios muy importantes. La confidencialidad consiste en proteger toda la información relacionada con la salud del paciente. Eso significa que los datos personales, el diagnóstico, los tratamientos y cualquier información obtenida durante la atención no debe ser divulgada a personas que no estén autorizadas. Este principio es fundamental porque fortalece la confianza entre el paciente y el profesional de enfermería, ¿no? Cuando un paciente sabe que su información será tratada con respeto, privacidad, se siente más seguro para expresar sus síntomas, preocupaciones y necesidades. Por ejemplo, si un paciente es diagnosticado con una enfermedad como VIH, cáncer o un trastorno de salud mental, el enfermero no puede comentar esa información con otro paciente, familiar no autorizado o amigos, ya que estaría violando dicha privacidad, ¿no? Bueno, este principio es fundamental porque fortalece la confianza entre el paciente y el profesional de enfermería cuando un paciente sabe que una información será tratada con respeto y todo eso, ¿no? Por ejemplo, sin embargo, existen algunas excepciones también. La información puede compartirse cuando el paciente da su consentimiento, cuando es necesario para que el equipo de salud continúe con el tratamiento, cuando la ley obliga a comunicar en ciertos casos, como algunas enfermedades de notificación obligatoria.
En conclusión, mantener la confidencialidad demuestra respeto por la dignidad del paciente y fortalecer la relación terapéutica, ¿no? El siguiente principio es la responsabilidad. Bueno, sí, el siguiente principio es de la responsabilidad. Este es ser responsable significa cumplir correctamente todas las funciones asignadas y asumir las consecuencias de nuestras acciones. En enfermería, la responsabilidad implica trabajar con compromiso, puntualidad, honestidad y respeto por los protocolos establecidos. Por ejemplo, antes de administrar un medicamento, el enfermero debe verificar la prescripción médica, la identidad del paciente y la dosis correspondiente. Si omite alguno de estos pasos, podría producirse un error que afecte la salud del paciente, ¿no? La responsabilidad también implica reconocer cuando se ha cometido errores. Aunque pueda resultar difícil ocultarlo, puede poner en riesgo la vida del paciente, como por ello el profesional debe informar oportunamente para que se tomen las medidas necesarias y se eviten complicaciones. Además, un enfermero responsable busca constantemente o actualizar constantemente sus conocimientos. La ciencia avanza rápidamente y a veces aparecen nuevos tratamientos, nueva tecnología y protocolos. Mantenerse actualizado permite brindar una atención más segura y basada en evidencia científica. En resumen, la responsabilidad refleja el conocimiento del profesional con la calidad del cuidado y con la seguridad del paciente, ¿no? Bueno, además de los principios éticos, el, el profesional de enfermería debe practicar diversos valores que fortalecen su desempeño diario. Uno de ellos es el respeto, que consiste en reconocer la dignidad de todas las personas y aceptar sus diferencias. Otro valor es la honestidad, que implica actuar con sinceridad y transparencia, evitando ocultar información o engañar al paciente. También también encontramos la empatía, que es la capacidad de comprender los sentimientos y necesidades del paciente, poniéndonos en su lugar. Un enfermero empático escucha, comprende y brinda apoyo emocional, especialmente en momentos difíciles. La solidaridad significa ayudar a quien no lo necesita, ¿no? Sin esperar nada a cambio, mientras que la compasión nos motiva a aliviar sufrimiento de otras personas. Finalmente, la integridad implica actuar de manera coherente entre lo que pensamos, decimos y hacemos, manteniendo siempre los principios éticos. Todos estos valores permiten ofrecer una atención más humana y fortalecer la confianza entre el paciente y el profesional. Ahora hablemos sobre el código de ética. Bueno, el código de ética es un documento que reúne los principios, deberes y normas orientadas y que orientan al comportamiento de los profesionales de enfermería durante el ejercicio de su profesión, ¿no? Su principal objetivo es garantizar que los cuidados se brinden con calidad, respeto, responsabilidad y compromiso. Este código también protege los derechos de los pacientes y orienta la actuación del profesional cuando enfrenta situaciones complejas o dilemas éticos. Por ejemplo, cuando existe un conflicto entre la opinión de la familia y la decisión del paciente, el código de ética ayuda al enfermero a actuar
respetando los principios éticos y las normas vigentes. Además, también promueve valores como la confidencialidad, la justicia, la honestidad, la responsabilidad y el respeto por la vida humana. En pocas palabras, el código ético funciona como una guía que orienta la conducta profesional y fortalece la confianza de la sociedad en la profesión de enfermería, ¿no? Todas las personas que reciben atención eh, en un establecimiento de salud poseen derechos que deben ser respetados por el personal sanitario. Uno de los principales derechos es recibir información clara, completa y comprensible sobre su enfermedad y bueno, los procedimientos que se realizan y los posibles riesgos, ¿no? Y beneficios del tratamiento también. También tiene el derecho de participar en las decisiones relacionadas con la atención y y a otorgar o rechazar el consentimiento para determinados procedimientos. Otro derecho importante es la privacidad. Durante la atención, el profesional debe procurar que la información del paciente permanezca protegida y que se respete la intimidad durante el procedimiento. Bueno, asimismo, el paciente tiene el derecho a recibir un trato digno, respetuoso y libre de cualquier tipo de decisiones, ¿no? Y de discriminaciones. Como futuros profesionales de enfermería, nuestra responsabilidad es garantizar que todos estos derechos sean respetados en cada momento de la atención. Así como los pacientes tienen derechos a a los profesionales de enfermería también los poseen, ¿no? Entre sus derechos se encuentra trabajar en un ambiente seguro, contar con recursos necesarios para brindar una atención adecuada y sobre todo también recibir capacidad continua y ser tratados con respeto por parte del paciente, familiares y compañeros de trabajo. Sin embargo, junto con estos derechos, existen deberes que el profesional debe cumplir. Entre ellos están brindar cuidados de calidad, también respetar la confidencialidad del paciente, actuar de acuerdo con los principios éticos, mantener actualizados sus conocimientos y trabajar en equipo con otros profesionales de salud, ¿no? Además, el enfermero debe actuar siempre dentro de los límites de competencia profesional y cumplir las normas establecidas con la institución y la legislación vigente. Existe una relación directa entre los derechos y deberes. Cuando el profesional cuenta con buenas condiciones laborales, eh, también puede ofrecer una atención más segura y de mejor calidad para los pacientes. Por eso también tanto los derechos como los deberes son fundamentales para garantizar un ejercicio profesional responsable y ético. Ahora que hemos revisado los principios éticos, los valores profesionales y los derechos tanto del paciente como del enfermero, en las siguientes partes analizaremos cómo estos principios se explican eh, y se aplican en situaciones reales mediante los dilemas éticos, ¿no? Un caso clínico, las consecuencias de una conducta no ética y las estrategias para fortalecer la ética profesional, ¿no? Hasta ahora hemos visto los principios éticos de manera teórica, pero en la práctica muchas veces el profesional enfrenta situaciones donde no existe un respeto, una respuesta sencilla. A estas situaciones se debe conocer como dilemas, se les conoce como dilemas éticos. Un dilema ético ocurre cuando dos o más principios entran en conflicto y el profesional debe analizar cuidadosamente cuál es la mejor decisión para proteger al paciente. Por ejemplo, un paciente adulto consiste consciente y orientado rechaza un tratamiento que podría salvar su vida. El equipo de salud debe desayudarlo porque aplica el principio de beneficencia, ¿no? Pero al mismo tiempo debe respetar su autonomía del paciente. En este momento surge un dilema ético.
Por ejemplo, en cuando los familiares piden que no se les informe al paciente sobre el diagnóstico de una enfermedad grave, el profesional debe valorar si está respetando el derecho del paciente a recibir información sobre su estado de salud, ¿no? También cuando pueden presentarse dilemas relacionados con la confidencialidad, la donación de órganos, el final de la vida, la limitación del esfuerzo terapéutico o la distribución de recursos y cuando estos son escasos, ¿no? Para resolver un dilema ético, el enfermero debe realizar situaciones y debe analizar la situación también, respetar la legislación vigente, consultar el código ético, dialogar con el equipo de salud y sobre todo buscar siempre el mayor beneficio para el paciente sin vulnerar sus derechos, obviamente. Bueno, ahora sí veremos un ejemplo para entender cómo se aplican esos principios, ¿no? Imaginemos a un paciente de 75 años que necesita una cirugía urgente. Después de recibir toda la información sobre los riesgos y beneficios, decide rechazar procedimiento porque considera que no desea pasar por una intervención quirúrgica. En esa situación, el profesional de enfermería no debe obligarlo. eh, También ni presionarlo, ¿no? Para cambiar de opinión o para otra cosa. Lo correcto es asegurarse de que el paciente haya comprendido toda la información, resolver sus dudas, ofrecer apoyo emocional y registrar adecuadamente la decisión en la historia clínica, ¿no? Aquí observamos la aplicación de varios principios éticos. Aquí se observa la aplicación de varios principios. El primero es la autonomía, porque se respeta la decisión del paciente, también la beneficencia, ya que el equipo de salud busca su bienestar al ofrecer el tratamiento, y también finalmente la no maleficencia, porque se evita realizar un procedimiento contra su voluntad, lo cual podría causarle daño físico o emocional, ¿no? En este caso demuestra que la ética está presente en la decisión cotidiana del profesional de enfermería. Bueno, cuando el profesional actúa sin ética, las consecuencias pueden ser muy graves, ¿no? Cuando, bueno, una de las primeras consecuencias es el daño al paciente. Un error no por negligencia, imprudencia o falta de responsabilidad puede ocasionar complicaciones, discapacidad o incluso poner en riesgo la vida. También existen consecuencias legales. Si el profesional incumple las normas establecidas, puede enfrentar procesos administrativos, sanciones disciplinarias e incluso demás, demandas judiciales, ¿no? Otra consecuencia importante es la pérdida de confianza. Cuando el paciente siente que no fue tratado con respeto, que su información fue divulgada sin autorización, la relación con el profesional se deteriora. Además, una conducta no ética afecta la imagen de toda la profesión de enfermería. La sociedad deposita una gran confianza en los profesionales de salud y esa confianza debe mantenerse mediante una actuación responsable y ética, ¿no? Por eso es fundamental reflexionar antes de actuar y recordar que cada decisión tiene un impacto directo sobre la vida de la persona. Bueno, y también la ética profesional eh, no es algo que se aprende una sola vez, debe fortalecerse durante toda la vida. Una de las principales estrategias es la educación cotidiana.
participar en cursos, talleres y las capacitaciones que permiten conocer nuevos avances científicos, eh, reforzar los principios éticos. Otra estrategia también es actualizar permanentemente, tenernos actualizados o nosotros mismos actualizarnos de todo, porque bien sabemos que la enfermería evoluciona, la medicina evoluciona y todo evoluciona, la tecnología, puede que haya y nuevos tratamientos o aparecer nuevas enfermedades. Bueno, y esto es necesario para para mantenerse informados, ¿para qué? Para ofrecer cuidados seguros y basados en evidencia, ¿no? También es muy importante promover una buena comunicación con los pacientes, también su familia y el equipo de salud. Muchas situaciones conflictivas pueden evitarse cuando existe el diálogo y claro y respetuoso. El trabajo en equipo también fortalece la ética, eh, ya que permite compartir opiniones y tomar decisiones más seguras. Finalmente, el profesional debe reflexionar constantemente sobre su práctica diaria, preguntándose si sus acciones realmente benefician al paciente y respetan sus derechos, ¿no? La ética no solo se demuestra en los grandes momentos, sino también en las pequeñas acciones que realizamos cada día. El profesional de enfermería no solo brinda cuidado, también es un líder dentro del equipo de salud. Cuando eh, su comportamiento influye en otros profesionales, estudiantes y pacientes. Por eso debe actuar siempre como un ejemplo de responsabilidad, respeto y honestidad. Ser un líder ético significa promover un ambiente de trabajo basado en la comunicación, la cooperación y el respeto mutuo. También implica defender los derechos del paciente, incluso cuando existan presiones externas. Por ejemplo, si un paciente expresa que no desea recibir determinado tratamiento, el enfermero debe, debe comunicar esa decisión al equipo de salud y asegurarse que sea respetada y siempre dentro del del marco legal, ¿no? Además, un líder ético motiva a sus compañeros a actuar correctamente, promueve la actualización profesional y contribuye a mejorar la calidad de los cuidados. Bueno, en conclusión, el liderazgo ético fortalece tanto al profesional como a toda la institución de salud, ¿no? Bueno, para concluir, eh, esta exposición podemos afirmar que la ética constituye uno de los pilares fundamentales del ejercicio profesional de enfermería, no basado en dominar los conocimientos científicos o realizar correctamente los procedimientos. También es indispensable actuar con responsabilidad, respeto, honestidad, empatía y compromiso, ¿no? Los principios éticos no solo actúan como, eh, pueden ser como la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, la justicia, la confidencialidad y la responsabilidad. Orientan a cada una de las decisiones que toma el profesional durante la atención. Asimismo, el código de ética sirve o como una guía para actuar correctamente frente a situaciones complejas y protege siempre los derechos del paciente, ¿no? Finalmente, debemos reconocer que cada acción de enfermería puede influir en la vida, la salud y el bienestar de las personas. Por ello, ejercer la profesión con ética no solo mejora la calidad de la atención, sino que también significa nuestro valor y fortaleza en confianza de la sociedad y la profesión de enfermería. Eh,
Bueno, para finalizar, ya quiero destacar que la ética no es solo un conjunto de normas, sino un compromiso permanente con el respeto, la dignidad y el bienestar que cada paciente como futuro profesional de enfermería debe recordar que muestra que nuestras decisiones pueden influir profundamente en la vida de las personas, por lo que siempre debemos actuar con responsabilidad, empatía y humanización, ¿no? Bueno, hay como preguntas también, puede ser que, ¿cuál es el principio ético más importante de enfermería? Bueno, no existe uno más importante que otro. Todos se complementan y deben aplicarse según la situación clínica, ¿no? Otra, ¿qué haría si un paciente rechaza un tratamiento? ¿Qué sería? Respetaría su autonomía, verificaría si haya recibido toda la información necesaria, resolver sus dudas, comunicar la situación al equipo de salud y se registraría, ¿no? La decisión en la historia clínica. ¿Qué diferencia hay entre ética y bioética? Bueno, la ética estudia los principios que orientan la conducta humana en general. La bioética aplica estos principios a situaciones relacionadas con la vida, la salud y atención sanitaria, ayudando a resolver conflictos en la práctica clínica. Otras, ¿por qué es importante el código ético? Eh, Porque orienta la conducción del profesional, protege los derechos del paciente y sirve como guía para actuar correctamente ante dilemas éticos, ¿no? Bueno, antes de terminar, quisiera dejar una pequeña reflexión. Muchas veces pensamos que el mejor enfermero es quien realiza más procedimientos o quien tiene mayor experiencia, ¿no? Sin embargo, un excelente profesional también se caracteriza por la manera que trata a las personas. Un paciente probablemente olvidará el nombre del medicamento que recibió, pero difícilmente olvidará cómo fue tratado durante la hospitalización. Una palabra de aliento, una explicación brindada con paciencia o gestos de respeto pueden marcar una gran diferencia en un momento difícil. Por ello, considero que la ética no debe verse como una obligación, un conjunto de normas, sino que también como una forma de mostrar nuestro compromiso con la vida, la dignidad y el bienestar de cada persona, ¿no? Que confía en nosotros. Bueno, y finalmente, como estudiante de enfermería, eh, eh, esta investigación me permitió comprender que la ética no solo está presente cuando enfrentamos grandes dilemas, también se refleja en las acciones más simples, eh, como escuchar con atención, respetar la privacidad del paciente, comunicarnos con empatía y actuar siempre respetando en su bienestar, ¿no? Creo que esos pequeños actos son los que realmente distinguen a un profesional de enfermería. Bueno, finalmente quiero agradecerles por la atención y espero que les invito a poder aprender un poco más de esto y ver que podemos ser unos mejores profesionales llevando todo con ese conocimiento, el buen trato sobre todo, en compartirles, por ejemplo, yo tuve en este ciclo este, un paciente con un postmortem, que es en la etapa final de vida, es donde más se debe proteger la dignidad de cada paciente, ¿no? Al momento de fallecer, también acompañar a la familia
apoyarlos y sobre todo, como dicen, darle unas palabras de aliento, ya que eso les va a ayudar a sobrellevarlo. Bueno, y sobre todo en el paciente, también dar o que sus últimos momentos de vida sean cómodo y todo se lleve con respeto. Bueno, eso sería todo. Eh, Gracias por la atención.